Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy vamos a compartir un programa con dos temas centrales. Retomar aquella charla que tuvimos domingos atrás con un grupo de estudiantes chilenos que nos contaban sobre la problemática estudiantil en Chile, el porqué de las protestas, primero de estudiantes secundarios, luego universitarios y luego gran parte de la sociedad contra el gobierno de Piñera y la compleja situación de la política educativa en la hermana República de Chile. Es una charla que nos sirve para seguir conociendo el porqué, lo que a veces en la urgencia de la noticia o en los intereses de algunos multimedios no se dice. Me parece que vale la pena conocer, escuchar, aprender, porque también tiene que ver de alguna manera con lo que se discute en nuestro país, no solamente porque hay elecciones, sino que es una discusión que viene de arrastre, cuál es el rol del Estado, cómo debe ser la educación, en un mundo que está soportando una crisis económico-financiera muy grave, sobre todo Estados Unidos y Europa. Este tipo de debates se va a acentuar, se va a profundizar. Es bueno que nosotros tengamos elementos de primera mano de lo que pasa del otro lado de la cordillera, en Chile. Le habíamos dicho días atrás y lo ratificamos. En octubre vamos a estar viajando a Chile porque queremos allí, en el propio territorio chileno, escuchar a los protagonistas, poder ver, observar y compartir con ustedes qué es lo que pasa en la hermana República de Chile. El otro tema está vinculado a la militancia, en dos bloques. Lo que pasó días atrás en el Parque Lezama, donde recordamos aquel 14 de octubre, cuando en Luna Par la Cámpora hizo su presentación en sociedad, si bien ya venía militando y trabajando de antes, con el discurso de Cristina y con la presencia de Néstor Kirchner. Fue una cuestión simbólica muy fuerte en aquel momento y es muy fuerte ahora. En el Parque Lezama confluyeron distintas organizaciones juveniles, sus dirigentes, que todos son, más allá de la circunstancia de ser dirigentes militantes, comprometidos con el frente estudiantil, el frente gremial, el frente territorial. Y eso nos parece un salto de calidad en lo que hace a la política. Poder ver y escuchar los cantos, la mística, el entusiasmo, lo que estos chicos ponen, no solamente en la simbología de un acto, sino que es el compromiso para acompañar a Cristina y al pueblo argentino en esto que nosotros decimos, ir por lo que falta. Y luego, un reconto de lo que pasó en Mar del Plata cuando Argentina enfrentaba a Puerto Rico al básquet y un grupo de chicos de Villa La Madrid que junto con las madres luchan contra el Paco, con el apoyo de compañeros de la JP Vita y del municipio de Lomas de Zamora, la provincia y la nación. Desarrollan políticas para derrotar en la esquina al Paco. El básquet es un instrumento. Carlos Delfino, un jugador, un crack, santafesino, joven, comprometido con lo social, juega en los Milwaukee, en la NBA, jugó en Europa, en los mejores equipos, pero sobre todo no olvidó sus raíces, no olvidó su Santa Fe, no olvidó a los pibes que como él alguna vez la pasaron difícil. Y por eso él se presta, colabora, le pone el cuerpo a este tipo de actividades. Lo vamos a ver en la cancha, comprometiéndose con una foto que tiene mucha fuerza, que es con una bandera de no al Paco, minutos antes de jugar un partido, y luego ver cómo se está construyendo una cancha con mucho esfuerzo en Villa La Madrid, una cancha de básquet, donde esos pibes que estuvieron con Delfino en Mar del Plata van a jugar al básquet, van a aprender para que hoy son 10, 15, mañana sean cientos, el básquet como el fútbol, como el hockey, como el vóley. Y digo hockey porque hay un grupo de chicas que también en ese barrio, impulsado por las madres que luchan contra el Paco, están jugando al hockey. Y hay un equipo que juega al hockey. Un deporte que uno se imagina para sectores medios, medios altos, no es así. En un barrio muy humilde las chicas juegan al hockey. Por eso puede ser el básquet, puede ser el hockey, no importa, el deporte es una excusa, un instrumento, un medio para que los pibes enfrenten al Paco, a la ilegalidad, a la violencia. Vale la pena, sobre todo, porque el domingo que viene vamos a ver la inauguración de esa cancha,
con Carlos Delfino en el barrio, dictando una clínica de básquet, con chicos del barrio y de otros clubes de la zona, donde se pone en marcha este esfuerzo, un esfuerzo que tiene que ver con el empuje de los pibes del barrio, con Isabel, con Alicia, las madres que luchan contra el Paco, con Juan Francisco, pero sobre todo con los pibes. Espero que el programa les guste. Como siempre, les pedimos, les solicitamos que se comuniquen con nosotros. Al pie del televisor le va a aparecer el 0800, la información para comunicarse en internet, el Twitter, el Facebook. Comuníquese, háganos llegar su opinión, su crítica, nos sirve, aprendemos y es la forma que cada vez más convencidos podemos decirle que el programa lo hacemos con vos. Para nosotros, a la distancia de la Concertación, su última presidente fue Bachelet, presidenta, es una expresión del socialismo y otras fuerzas de centro-izquierda, que se puede parecer a lo que es la socialdemocracia. En la práctica, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno de la Concertación, que a nosotros nos hubiera alegrado si hubiesen ganado las elecciones, porque nos parecía que hay un correlato por lo menos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y un gobierno, como ustedes dicen, de la derecha que expresa Piñeira? ¿Cuál es la diferencia concreta? Yo he escuchado algunas lecturas al respecto de eso, y es que en la práctica, en general, no tienen ningún tipo de diferencia. Uno ve, digamos, lo que hacen y lo que dicen, y es exactamente igual, porque en el fondo los dos los dos, digamos, el gobierno de derecha de Piñera ahora y la Concertación durante todo su tiempo, 20 años, solamente se dedicó a administrar el modelo de Pinochet y a transar, digamos, con los intereses de los empresarios para, entre comillas, hacer crecer Chile, que creció mucho económicamente y todo eso, pero digamos todo ese crecimiento para los empresarios, no que para solo los empresarios. No sé, el milagro chileno o el modelo de Chile, que es un ejemplo, y acá ustedes escucharán que muchos, que muchos comunicadores, politicólogos, dirigentes de la oposición lo invocan, es para un grupo reducido de la sociedad de Chile, no para el conjunto del pueblo. Exacto. Pero sí, lo que es de diferente, digamos, la Concertación con la derecha, es que la Concertación venía, digamos, con una gran escuela de ser parte de los movimientos sociales que detonaron la cuestión de Allende o que produjeron todo eso. Ellos estuvieron gratis, fueron exiliados y todo eso, entonces conocen muy bien cómo es que se mueven, digamos, los grupos políticos, los grupos sociales, y al momento de sentarse a negociar o de manipular los medios o de establecer discursos, lo hacían de una manera mucho más inteligente, de una manera mucho más modulada que Piñera, por ejemplo, que comete el error, por ejemplo, o el ministro Hinspeter, que el 4 de agosto dice, o el día antes del 4 de agosto, que fue el día histórico en Chile, dice no van a haber más marchas. Eso la Concertación o Lagos o Bachelet jamás lo hubiera hecho, porque sabía lo que significaba hacerlo frente al pueblo. Pero se han aplicado algunas cosas, por ejemplo, siguiendo la línea que plantean los compañeros, que demuestran precisamente la característica de los gobiernos de la Concertación. Pensemos que Bachelet y Lagos aplicaron la ley antiterrorista, una ley de edad de la dictadura hacia el conflicto mapuche. Por lo tanto, hay varios elementos que van indicando que para quienes estuvieron gobernando durante todo este tiempo. Ahora, ojo, tú antes querías hacer una pregunta relacionada con los partidos políticos involucrados dentro de este conflicto, y yo siento que esto es un movimiento mucho más ciudadano. De hecho, la clase política hoy día en Chile tiene niveles de popularidad bajísimos, los más bajos durante el retorno a la democracia. Te hago una pregunta en función de lo que... Más que una pregunta, una reflexión, a ver si estoy alejado. De lo que ustedes cuentan se desprende que la política, dirigentes, partidos, están subordinados, más allá de cualquier valoración subjetiva, a la matriz económica que se construyó durante la dictadura de Pinochet. Que la población vota esas alternativas, pero que obviamente esta manifestación expresa que no se siente representada ni contenida y que está buscando nuevos caminos. Sí, absolutamente. De hecho, hay una frase que a mí me parece interesante cuando gana Piñera. Dicen, bueno, la gente prefirió la versión original y no la mala copia. Y la mala copia precisamente fue lo que hace la Concertación a través de lo que plantean estos compañeros, disfrazando un poco, generando política social. Eso se reconoce, pero sigue siendo política social focalizada.
Y eso demuestra, y son los principales elementos de seguir manteniendo un sistema neoliberal. Por eso que la clase política además hoy día está desprestigiada. Y este movimiento es un movimiento ciudadano. Piñera está con un 20% de aprobación ciudadana, el más bajo del retorno a la democracia. Entonces, a mí me gustaría como, de hecho, que se hable de la clase política, es porque se instaló en Chile como que habían ciertas personas que estaban capacitados para ejercer la política. Porque pareciera que a nosotros o sea, se ha instalado como que el ejercicio democrático total es ir a votar cada 4 años por tus representantes. No hay un espacio. Pero la conducción de es para una élite, para los que están preparados. Es más, yo diría que lo que sucede hoy con el movimiento es que es un movimiento social absolutamente politizado, pero que está planteando una forma distinta de poder administrar, porque no vamos a separar lo social y lo político, porque hay posturas profundamente políticas, como por ejemplo el cambio a la educación, que sea gratuita, que sea pública, que sea estatal, son posiciones profundamente políticas. Lo que pasa es que se ha instalado la idea de que solamente ciertas personas pueden ejercer la política y el resto, su máximo derecho es ir a votar cada 4 años. En Chile, a propósito de esta constitución que nos rige, existe un sistema electoral político que lo que hace es un equilibrio entre 2 fuerzas en el Parlamento. Y para cambiar las leyes constitucionales hay que tener el 75% del quórum. Entonces, la Concertación, para poder mantener la administración del poder esos 20 años, jugó a la política de los consensos con la derecha. Y la derecha entonces decía hasta cuánta política social podía entregar los gobiernos de la Concertación, siempre y cuando no nos vengan a tocar los bolsillos a nosotros. El consenso funcionó siempre y cuando no afectara los privilegios y los intereses de los poderosos. Claro, y la Concertación perdió eso porque efectivamente esto está ya este año, pero desde la resistencia a la dictadura, desde la década de los 90, los 2000, siempre hubo movilización en Chile. Yo recordaba el otro día la movilización del 95, los mineros del carbón, cuando el Estado cierra las minas del carbón de una zona muy grande en Chile, de la 8ª región. ¿Cómo salieron a movilizarse? Dejaron a una región, a una zona completa sin trabajo y sin un arraigo cultural importante, casi un siglo explotando el carbón en Chile. Cierran las minas de un día para otro, la gente de toda esa zona salió a movilizarse por las calles. Yo tenía 14 años, recuerdo que justo fue Santiago, fue la primera vez que me tocó como una gran represión de lacrimógenas. Yo iba pasando en el transporte público y vi lo que significaba, y a mí me provocaba, yo decía, mira, están dejando a toda esta gente. Años después volví a ir, yo fui a esa zona, la conocí en persona, y la verdad es que el nivel de pobreza pasó a ser de uno de los sectores de la ciudad con mayor producción a una zona con mayor pobreza en Chile, porque dejaron a toda la zona de la 8ª región, Lota, Curanilahue, la dejaron sin trabajo. Para los que no conocemos, ¿qué es? Norte, sur, centro. A 600 kilómetros al sur de Santiago. Zona centro-sur. Esos son los gobiernos de la Concertación, y eso se hizo en un gobierno de la Concertación. De lo que ustedes dicen, a partir de nuestra, me hago cargo de mi ignorancia, iba a decir nuestra, no, por lo menos yo, uno creía que era un problema estudiantil, consecuencia de una política determinada como política de Estado referida a la educación. Lo que ustedes están contando es que este esquema de endeudamiento tiene que ver con la educación y casi con todos los aspectos de la vida cotidiana de cualquier familia chilena. Lo que pasa es que está relacionado esto con el modelo que se implementa en Chile. Eso hay que manejarlo bien, porque la dictadura implementa este sistema neoliberal. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Estado chileno? Y que lo aplica la Concertación también, y un modelo que a la derecha le funciona de manera perfecta. Empiezan a vender activos, el Estado empieza a regular un poco el control. Vender empresas estatales, entonces el Estado se empieza a desvincular de algunos activos, empieza la llegada de las grandes transnacionales, y empiezan a focalizar la política social en sectores absolutamente dirigidos. Y ahí está el tema, porque la educación hoy en día en Chile, y bien lo dice el mismo presidente lo señala, es un bien de consumo.
y por lo tanto deja de ser este bien social como lo entendemos, lo conseguimos la gran mayoría. Yo me imagino que la gente que hoy día está saliendo a la calle está pensando en eso, y la derecha hoy día, a través del gobierno, señala directamente que el 20% que podría pagar hoy día la universidad en Chile es el 20% más rico, tal como lo señalaban los compañeros en esta lógica de distribución de la riqueza, y lo que nosotros señalamos que este tiene que ser un derecho, tal como pasa en Argentina, que donde hoy día no hay una diferencia entre la persona que tiene ingresos que podría pagar la universidad, porque se entiende que se paga como lo señalaba, y el otro día escuchaba a la vicerrectora de la Universidad de Buenos Aires, señalaba que la universidad no era gratuita porque se paga de alguna manera, y quienes lo pagan son precisamente los ciudadanos, lo que no era arancelada, y eso era la diferencia. Y yo creo que eso es lo que se está tratando de instalar en Chile, y cosa que hoy día el movimiento estudiantil, que además es un movimiento ciudadano, ha entendido que tiene que ser un derecho fundamental, y no como lo está haciendo la derecha hoy día en Chile, que está focalizando algunos derechos, no solamente en eso, en el postnatal, en alguna otra medida, el 7% de los jubilados que se les cobraba por el tema de salud, y hoy día está dirigido solamente a los sectores vulnerables, pero nosotros entendemos que estos tienen que ser derechos para todos. Y el sistema neoliberal, por eso que tú lo señalabas bien, es una crisis mucho más amplia que el tema educacional, y está relacionada con que hoy día se han puesto en la mesa criticar este sistema económico que impera en Chile, y plantearlo a otro sistema, que es un sistema que dé garantía y derechos, que son los derechos fundamentales, los derechos humanos en este caso. Inalienables, de hecho. Exacto. Bueno, lo que está sucediendo en Chile es el enfrentamiento de dos formas de ver el país. Una que tiene el Estado, que hoy está siendo administrado por un gobierno de derecha, pero que también fue administrado por un gobierno de la Concertación, que es una puntada de partidos políticos. Que podría decirse que es una izquierda, pero entre comillas. Claro, no, porque además está la socialdemocracia. Una socialdemocracia, Claro. bueno, pero ellos que lo que hacen fueron a administrar muy bien el país para darle las ganancias a los empresarios, o sea, se enfrenta la visión empresarial de Chile con la visión de la gran mayoría de los chilenos que trabajan en el sector público, en la empresa privada, que son profesores, que está diciendo que a través de la educación, que es que detona esto, hoy hay un montón de organizaciones y de personas que están saliendo a la calle, que están hablando de que hay que cambiar el sistema político chileno. Algunos lo hacen a través de decir, cambiemos la constitución pinochetista, que todavía nos rige, o sea, se ha cambiado en palabras, pero no de fondo. Hagamos un debate entre todos los chilenos y pensemos qué país queremos. Como que lo interesante que está sucediendo es que están haciendo la idea de reconstruir nuestro país. Nosotros, cuando en algún momento se nos dijo se acabó la transición entre dictadura y democracia, la verdad es que ya el concepto de transición era falso, porque la verdad es que mientras nosotros nos sigan rigiendo, que muy bien dejaron escritas las leyes en la constitución pinochetista, cámbiese por lo que se cambie, ¿no? Pero mientras eso nos siga rigiendo, la verdad es que estamos muy atados a seguir en los vaivenes de la oferta y la demanda, porque esto se regula en el mercado. O sea, el presidente que hoy tenemos en Chile fue el presidente que en la década de los 80 llevó el negocio de las tarjetas de crédito y empezó el proceso de endeudamiento de la población chilena. O sea, un presidente que ha hecho su fortuna en base a la especulación, en base a vender en la bolsa, en las bolsas del mundo, en de tener acciones, ir y vendiéndolas. O sea, en realidad él vende empresas, que compra empresas que tiene 3 vías y después las vende más alto. Vos hoy hablaste, y vos también, de que en Chile se están debatiendo dos modelos de nación. ¿Ustedes ven que en Argentina eso ocurre? ¿Que hay un debate parecido? Hay temas que a mí me parece que, por ejemplo, el tema de educación en Argentina sí han habido algunos intentos, y nos han contado algunos compañeros, de arancelar algunas cosas. Yo creo que sí hay una discusión ahí, que por lo menos hay un movimiento que se enfrenta precisamente a esas posibilidades y eso está relacionado con un proceso cultural distinto. Y ojo, porque lo mencionábamos nosotros anteriormente, nosotros venimos de una dictadura de 17 años, una dictadura pactada, donde tuvimos a nuestro dictador más grande teniendo cargo de representatividad en el Congreso, en el mismo ejército, y eso yo creo que hace una gran diferencia entre Chile y Argentina.
porque acá sí hubo juicio, la dictadura fue menor, puede haber sido más violenta, eso no hay menor duda, pero yo creo que los procesos fueron distintos. Entonces, Argentina, si bien es cierto, a lo mejor no se puede hablar, a mi juicio, de un modelo económico, como se dice muchas veces, que el modelo kirchnerista, yo creo que sí es un modelo completamente distinto, que por lo menos, porque también hay focalización de política, si podemos, el sistema neoliberal a lo mejor tiene alguna diferencia entre Chile y Argentina, pero seguimos siendo... Por eso digo, pero vos no notás que hay una puja entre quienes reivindican en Argentina al modelo neoliberal y a los grupos económicos, y quienes de enfrente plantean que hay que profundizarlo, que es parecido a lo que ustedes dicen de Chile. Sí, porque hay una pugna, porque yo he escuchado, por ejemplo, a Macri y a Carrió señalando que el modelo chileno había que copiarlo, hay que exportarlo, y algunos países sí lo hicieron, lo entendieron así. Por eso que se lleva bien también Chile con Colombia, que son modelos muy parecidos en el tema educacional también. Yo creo que todavía no entra ese debate, Chile no lo tenía tampoco, por eso que se está instalando hoy día esta crisis institucional, digámoslo así. La clase política está siendo desprestigiada en la lógica que planteaba Daniela, y hoy día se está cuestionando este modelo. A lo mejor no está interiorizado directamente, a lo mejor la ciudadanía no entiende que está a lo mejor cuestionando el modelo económico, sino que está saliendo de manera espontánea, pero esa espontaneidad hoy día está siendo canalizada a partir de una expresión que sí se está transformando en un elemento político, podría traer cambios importantes. Yo no sé si va a haber un cambio de modelo en Chile económico, porque el capital está absolutamente incorporado dentro de nuestros países, y por eso que a lo mejor el modelo argentino a lo mejor no es tan distinto al chileno, sí. Pero hay algunas garantías, que me parece que las garantías en el tema de derechos humanos hoy día aquí son incuestionables, no se negocian, y me parece que es sensato y oportuno que el modelo argentino plantee la salud, la educación como derechos fundamentales universales, que eso es importante, y no focalizados como los tenemos nosotros en Chile. A mí me parece que más inconscientemente que conscientemente en Argentina hay un sentido de lo público que nosotros no tenemos, los chilenos. Un sentido de que, por ejemplo, yo creo que el día en que vengan y exista la sola idea de privatizar la educación en Argentina, a mí me parece que va a existir una movilización donde no lo va a permitir. En cambio, a nosotros nos privatizaron en dictadura, que hubo resistencia, y después nos siguieron privatizando más con los gobiernos de la Concertación, y nos costó mucho lograr una unidad en esas movilizaciones, porque la verdad es que a nosotros, a la sociedad en general, ¿no? Hablo de nosotros como sociedad en general en Chile, nos dijeron que lo público y lo estatal no servía para nada y que lo mejor era lo privado porque eso nos iba a llevar al desarrollo. Nosotros ya lo vivimos eso. En los 90 Argentina privatizó YPF. Pero hubo un resurgimiento hoy día de instalar en lo por público. Eso digo claro. que a veces que hay, por eso yo preguntaba, que creo que yo veo en Argentina la misma puja que ustedes cuentan en Chile, nada más que planteada de otros lugares. Pero hay algunas cosas que son más simples, como planteaba el compañero al principio de la entrevista, de que están relacionadas con la calidad de vida. Yo siento por lo menos que esto es una ciudad amigable, que entiende precisamente el concepto de lo público, que los espacios, por ejemplo, de convivencia es distinto al nuestro. Desde las expresiones culturales, desde tomar desde salir a manifestar, de tomar un subte que vale $1.10, que en Chile eso son ¿Cuánto precios. vale el subte en Chile? Está 5 pesos. 5 pesos vale en Chile. Sí. ¿Cuánto sale el litro de leche en Chile? Como 600, como $1.50. Como $1.50, sí. $1.50. Entonces son cosas pesos, que están digamos. relacionadas con la 6 vida pesos, misma. 7. Sí, claro. El Y esas kilo cosas de lo pan, hacen distinto. El kilo de pan, que es algo que nosotros, que es como una comida fundamental para los 7 chilenos, pesos. está costando como 8 pesos 8 argentinos. pesos. 8 pesos argentinos, que con un kilo de pan no come una familia chilena, porque comemos mucho pan, es algo que para nosotros es 2 kilos de una familia de 5 personas, 2 kilos al menos al día. al día. Entonces esas cosas uno las valora, obviamente, porque puede Hay que comer decir con que- menos dinero, puede moverse tranquilamente Hay por la que ciudad decir con que 2 pesos. en Chile el sueldo mínimo casi se ha convertido en el sueldo máximo, o sea, muy difícil que te paguen Claro. un poco más que el sueldo mínimo, y que por eso es que no ¿cuánto te es el alcanza. sueldo mínimo? Además es un sueldo, 170.000 son como 1.500. son como 1.500 pesos argentinos, Y aquí y que cada está vez que se 2.300, hace creo. la discusión para subir el sueldo mínimo es una burla, la verdad. Te llegan a subir $10, y además Según IPC. no a todos le suben la misma cantidad, o sea, el que gana más de tanta plata se sube menos el sueldo, y el que gana, o sea, es una burla, pero total, y los empresarios, lo comentábamos antes de empezar la entrevista,
Con esto, cuando estalló la crisis económica el 2008, pidieron mayor flexibilización laboral porque si no iban a tener que despedir a la gente, y esa flexibilización laboral significó eliminar turnos de trabajo, o sea, la gente trabaja más horas, reducir los sueldos o no contratar a la gente. De una, que sean nosotros lo que se le llama acá los monotributistas y que así puedan mantenerse durante años. O sea, es la precariedad laboral, la tercerización del trabajo, o sea, de cómo se trabaja en Chile no tiene relación con la cantidad de el costo de vida chileno. O sea, la verdad es que es un sistema bastante contradictorio, muy bien pensado. Siempre nosotros hemos dicho pues siempre se dijo que Chile era el ejemplo de desarrollo y la verdad es que era ejemplo para los que querían llenarse la plata en los bolsillos. Para ese 7-8% claro. de Chile. Siempre hemos sido un mal ejemplo en realidad.